Buenas tardes. Mientras nos peleamos con la tecnología, en realidad no nos hemos peleado, empiezo por presentar a la primera ponente de la tarde y de las jornadas, que es la profesora Mercedes Comellas, profesora titular del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de esta universidad e investigadora en campos amplísimos. Hemos prometido ser muy breves, por tanto no voy a hacer un desglose de todas sus publicaciones, todo lo que ha hecho. Valga decir, para que vean que no miento, que ahora mismo ella es la investigadora principal del proyecto de investigación hacia la institución literaria, polémicas y debates historiográficos, 1500-1884. Y les puedo asegurar que lo de 1500-1844 es real porque porque su producción investigadora abarca trabajos desde el 500, el humanismo de la época, hasta, y estos son mis favoritos porque, en fin, no lo vamos a ocultar, hasta el siglo XIX, ámbito en el que es una excelentísima investigadora y en el que tiene trabajos, bueno, fundamentales, creo yo, sobre Espronceda, sobre Bécquer, sobre el imaginario del romanticismo y particularmente sobre Fernán Caballero, que es de quien nos va a hablar hoy. O sea, ella está a cargo de la mejor edición de Fernán Caballero. O sea, pondrá cara que no, pero sí. Entonces, es verdaderamente un placer que pueda hablarnos y pueda traernos a Fernán Caballero en esta sesión. Así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Isabel. Se nota que es amiga mía, ¿verdad? Y que me tiene muchísimo afecto. Pero no sabe que no voy a hablar apenas de Fernán Caballero. Voy a hacer un repaso. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos los asistentes, porque son realmente los que hacéis posible que nos vengamos celebrando y reuniendo en estas jornadas. Desde sus inicios les tengo muchísimo cariño y más desde que Ana Aranda y Magdalena Illán me propusieron participar en la organización. Pero sobre todo porque me da ocasión todos los años en los que llevo participando de contar cosas que me interesan mucho y es un foro y un espacio que a lo mejor no me permite precisamente el proyecto de investigación en el que estoy. Y en este caso, pues lo que traigo no es un trabajo erudito, he de confesarlo, eso precisamente me ha hecho disfrutarlo particularmente, ¿no? Sino la reunión de una serie de apuntes, reflexiones, preguntas, una puesta en relación histórica de datos, sobre los que me he planteado muchas veces cosas a lo largo de mis años de investigación o de preparación de la docencia y sobre los que tampoco he llegado a conclusión alguna, ¿no? Lo he intentado para esta ocasión, pero creo que todavía me queda por generar esa conclusión. A ver si lo consigo. Bien, les cuento que la cosa empezó a darme vueltas cuando, preparando un curso de doctorado sobre la novela y cómo la novela se presenta a sí misma a lo largo de la historia, esto fue hace ya bastantes años, empecé a consultar unos estudios que comenzaron precisamente a publicarse entonces, todos los años, sobre el comportamiento lector y que están colgados, se pueden visitar en el Observatorio de la Lectura y del Libro, que depende del Ministerio de Cultura. Allí descubrí que el porcentaje de lectoras y de lectoras por género literario era distinto. Descubrí, por ejemplo, que los hombres son más lectores de ensayos y de periódicos. Desde el año 2017 en adelante, en todas las anualidades, como he comprobado, también se añade que son mucho más lectores de webs y de foros, ¿no? Los foros son un espacio bastante masculino de lectura y, sin embargo, las cifras demostraban o confirmaban que el público femenino tenía una preferencia por el consumo de novela. Entonces eso ya me llamó la atención porque no pude sino ponerlo en relación con datos sobre la historia de la novela en los que estaba trabajando en ese momento para aquel curso de doctorado, ¿no? Entonces, lo que les propongo hacer es el recorrido que me he planteado muchas veces, lo haré de forma absolutamente resumida, pues tenemos 30 minutos, por la historia de la novela dirigida a mujeres, ¿no? Por eso
el título de la ponencia es el de lectoras, más que musas, lectoras. Y querría observar si a lo largo de esa historia del género hay un denominador común que salte por encima de los siglos, de las distintas circunstancias históricas de cada época, un denominador común que tenga que ver con esas preferencias novelescas, o si hay mutaciones, digamos, evolutivas, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Y para ello tendríamos que irnos al origen de la novela. Hay distintas opiniones sobre el origen de la novela, hay una discusión al respecto que creo que es bastante estéril y no viene al caso. Unos la sitúan, como saben, en el Renacimiento, Lazarillo, Cervantes, etcétera, y hay otros que la remontan a lo que se suele llamar la novela bizantina o la novela alejandrina. Por supuesto, los estudiosos clásicos, como Carlos García Gual, es el mayor defensor, prefieren esta posibilidad. Para otros, sin embargo, es solamente todavía una protonovela. Esa novela, o como protonovela, me da igual como quieran llamarla, para mí es claramente un género ya novelesco. Al principio se pensó que había surgido en época imperial, pero hoy sabemos que el origen es anterior. Los fragmentos que se conservan más antiguos son en papiro, son de esa novela que ven la primera, Nino y Semíramis, del siglo II a.C., probablemente. La siguiente que tienen a continuación, la de Queraes y Calírroe, es la primera que se ha conservado completa, y otros títulos, bueno, de Jenofonte de Éfeso, la Babilónica. El más conocido de todos, o los dos más conocidos, son los dos últimos, el Daphnis y Cloe de Longo, y sobre todo les sonará a los estudiantes de Hispánicas, claro está, el título último, las Etiópicas, o Teágenes y Cariclea, de Heliodoro, que es también la última temporalmente, del siglo III después de Cristo, porque fue el modelo que usó Cervantes para su Persiles, ¿no? Estas novelas, todas ellas, tienen unas características muy similares. Perdón, porque todavía estamos con esto. El esquema es siempre el mismo. Una pareja de jóvenes de perfecta belleza, se enamoran, se separan por distintos problemas y vicisitudes, viven aventuras por separado que impiden su reencuentro y su felicidad, y ese azar imprevisible que viene asaltándoles pone a prueba su fidelidad y su amor. La fidelidad es un valor fundamental. El amor consigue al final vencer las circunstancias, y tenemos, por supuesto, un happy end, ¿no?, con el matrimonio. La segunda característica, ya se deriva de esta primera, es el asunto que también es común a todas ellas, el asunto central y la fuerza motriz del argumento, que es el amor. Un amor que está visto siempre desde el punto de vista de la mujer, de hecho es su dominio, y todos los comentaristas que han estudiado este tipo de novelas señalan la visión femenina del mundo que encontramos, o la visión correspondiente al modelo femenino de aquella época, digamos mejor, ¿no? En todas ellas, el hombre, el personaje masculino, es un amante cariñoso, entregado, paciente, fiel, cuya energía se desborda, ¿no?, en adoración y persecución de su amada. O sea que el cortejo es la base de la relación erótica, que se alarga extraordinariamente por las separaciones y vicisitudes de las que he hablado. O sea que al fin y al cabo el esquema, si lo reconocerán, es el mismo de Crepúsculo, ¿no? Tenemos dos personajes que se aman desde el primer momento, pero luego vienen todas las peripecias, una saga larguísima, que lo que sirven para alargar la tensión, para poner a prueba el cortejo, ¿no? Podríamos entrar en condicionantes de este argumento, pero bueno, vamos a dejarlo aquí para hablar brevemente de la tercera característica en común de todas estas novelas, que es el público. Todas estaban dirigidas a mujeres. Las mujeres fueron, por excelencia, las lectoras de esas narraciones. Como explican los estudiosos, Carlos García Gual es el referente más habitual, la epopeya tenía un público aristocrático, básicamente, la tragedia un público democrático, asunto político, y la novela un público apolítico, solitario. Se insiste muchísimo en la soledad de los personajes, un público relativamente ilustrado, pero que también con ciertos gustos vulgares, y
femenino, ¿no? Lo que hemos dicho, la heroína tiene mayor protagonismo que el hombre, tiene las mejores virtudes, y ello no deja de estar en consonancia con el papel que estaba cobrando la mujer precisamente en aquel tiempo, ¿no? Su progresiva incorporación social y a la educación. Bien, esta es la primera tipología. Me interesa compararla con la segunda, o la siguiente, la del género que en Historia de la Literatura española llamamos la novela sentimental, ¿no? Que es renacentista y que coincide con el modelo de la novela bizantina en bastantes aspectos. Como saben, es un género que floreció en la España de los Reyes Católicos, se extendió por toda Europa con un extraordinario éxito y difusión. Ocurre lo mismo frente a las novelas de caballería o los libros de caballería, como prefieran, en las que dominaban los episodios bélicos o aventureros. En las sentimentales el punto fuerte son las peripecias amorosas. Y estaba dedicado a la lectura femenina, lo sabemos, porque todas ellas fueron escritas para mujeres o dedicadas expresamente a mujeres. Lo ha estudiado María Pilar Martínez Latre, como vemos en los prólogos de cada una de ellas. Aquí tienen algunas de las más conocidas. Por ejemplo, y con sus dedicatorias, Diego de San Pedro dedica el tratado de Arnal de Lucenda, Las damas de la reina Isabel. Jiménez de Urrea dedica Penitencia de amor a su madre. Juan de Cardona escribe su tratado noble de amor para ser leído en la mesa de la duquesa doña Potenciana. Ya sabe, el nombre es fantástico, ¿verdad? Juan de Flores dice que escribe para una amiga, no dice el nombre exactamente, la historia de Grisel y Mirabella. Lucena dedica repetición de amores también a una amiga, siempre se repite en todos los casos. El título más conocido en este caso es Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, del año 1492, una obra de enorme éxito que la Inquisición no pudo evitar. Estuvo prohibida, por supuesto, por la Inquisición, tuvo 25 ediciones españolas y otras tantas en traducciones, ¿no? Y todavía en la época del Quijote, o sea, entrado el siglo XVII, seguía siendo un libro tan leído como la propia obra de Cervantes. Rayaba siempre en lo prohibido, tuvo un enorme desarrollo que siempre se ha puesto en relación con el papel que las mujeres también tenían en aquella nueva sociedad renacentista, porque esas destinatarias a las que se dirige eran un público femenino cada vez más instruido, pertenecientes a esa nueva clase preburguesa, ¿no?, de ricos ociosos, y que encontraban, sobre todo las señoras, en estas novelas, crónicas de las tendencias de moda, desde las tendencias de vestimenta hasta los usos corteses, y sobre todo relativas a los usos amorosos, o sea, que servían para la educación sentimental, en una educación que en una sociedad en la que el cortejo, otra vez de nuevo, se había convertido en una realidad absolutamente útil y necesaria, y también en el asunto principal de la ficción. Pero hay una diferencia con respecto a las alejandrinas. Se han leído Cárcel de amor en sus clases y recuerdan algo de las alejandrinas. Las novelas sentimentales del Renacimiento, los finales suelen ser trágicos, ¿no? Pero de todas formas el asunto de la fidelidad se mantiene, ¿no? Una fidelidad hasta la muerte del protagonista masculino, por supuesto, ¿no? El caso de Leriano en Cárcel de amor es el enamorado perfecto, rechazado por la dama, sufre prisión en la cárcel de amor, de ahí el título, durante el cual inicia una correspondencia con su enamorada, cruzando cartas con las que al final parece que va a conseguir la deseada cita, pero hay una intervención de tercero, la aureola decide no ver a Leriano, este se deja de morir de hambre y de tristeza después de haberse bebido el momento famoso, ¿no?, de la obra que seguramente todos conocen, después de haberse bebido en una copa las cartas de su amada, ¿no? Las convierte en ceniza y se las bebe, se envenena por amor. Bien, el género tuvo, como decía, también muchísimo éxito. Sobrevivió largos años en los gustos lectores y tuvo una importante renovación en otro tercer momento, en la Francia de finales del siglo XVII, cuando Marie-Madeleine de Lafayette publica La princesa de Cleves en 1678.
Fue una de las novelas sentimentales más importantes de la historia literaria y, sobre todo, lo que me interesa traer aquí es que significó o promocionó un importantísimo debate sobre el género de la novela, que hasta entonces no pertenecía a la poética, no pertenecía a la literatura. La novela había vivido al margen por completo de lo que se consideraba el orden literario, ¿no? Iba por libre. Ocurre en la obra de Madame de Lafayette exactamente igual que en la novela bizantina o en la novela sentimental renacentista, que todo el sentimentalismo que explica tiene referentes contemporáneos. Y en este caso, el problema contemporáneo fundamental o más debatido de las señoras de la época era la cuestión de la malcasada. Así que la protagonista de su novela, la princesa de Cleves, es infiel, cuenta su infidelidad a su marido y, bueno, el final es todo lo contrario de aquel happy end que había premiado a la fidelidad, ¿no? Acaba renunciando por completo al amor y en la tristeza más absoluta. A esta novela siguieron muchísimos otros títulos que convirtieron al género en uno de los más exitosos de su tiempo. Y de ello habla uno de nuestros ilustrados más famosos, Ignacio de Luzán, en un texto menos conocido que el de su poética, el de las Memorias Literarias de París, que escribe a mediados de siglo exactamente, después de un tiempo en la capital francesa, y en el que se refiere a la literatura de su tiempo. Hay sitio aquí delante, si no te importa pasar, porque creo que ahí detrás no tienes nada. Luzán, en esas memorias, habla de unas obras que por el veneno que encierran o por el escándalo que causan son muy peligrosas. Entre estas no son las de menos consecuencia las novelas, que en tanto número se escriben y publican cada día, con mucha gracia, discreción y naturalidad en cuanto al estilo, pero con mucha libertad y aún indecencia en cuanto a las costumbres. Se refieren a que hablan del adulterio, ¿no? Como hemos visto en La princesa de Cleves. La lección de estos libros, que es muy de moda, afemina poco a poco y destruye todo lo varonil de la nación. Ahí está la palabra clave, ¿no? Afemina. Afemina porque los sentimientos, las pasiones, son los dueños de un género que ya no es solamente femenino. Hasta ahora estaba dedicado a las señoras, pero ahora ya hay un público, un sector masculino cada vez más interesado. De hecho, la novela de La princesa de Cleves llegó a los periódicos y hubo, a mí me parece eso precioso, una encuesta famosa, no sé si te acuerdas, Isabel, una encuesta en la que sobre todo eran los hombres los que podían participar, diciendo a ver si había hecho bien o no la princesa en confesar su adulterio. O sea, llegamos a los periódicos y a este problema. Bueno, el caso es que lo interesante es que estas pasiones, estos sentimientos novelescos que dan tanto miedo porque afeminan, ¿no?, a la nación, son los que, sin embargo, llevaron a la primera aceptación de la novela como género literario, ¿no? Es uno de los capítulos más interesantes de la historia del género. Y en él tenemos a Diderot, uno de los filósofos más prominentes de su época, que en el año 1762 escribe un elogio de Richardson. Richardson era uno de los grandes autores de novelas sentimentales, autor de la famosa Pamela, que tuvo un seguimiento larguísimo, ¿no? El nombre de la Pamela del sombrero viene de la protagonista, por lo visto, de esta novela. Eran novelas sentimentales y Diderot elogia a Richardson y a su obra en esa Europa que se está afeminando, porque dice que las emociones que despiertan esas novelas son capaces de crear una simpatía o una empatía en el público lector que permite, a través de esa emoción y una vez que está captado por lo que le ocurre a la protagonista o en la historia que se les está contando, inocular ideas morales, ¿no? Es decir, el lector, atrapado por esa ilusión de realidad, que le explica muy bien en qué consiste la ilusión de realidad, que tiene que ver con las emociones, genera esa identificación con los personajes y a partir de ahí podemos introducir la lección moral. Eso exigía precisamente a la novela emociones fuertes, ¿no?, emociones intensas. Es lo que llevó a la práctica su amigo Rousseau en Julia o la nueva Eloísa,
indiscutible bestseller de la segunda mitad del siglo XVIII, con el que lloró media Europa, ¿no? Y cuyo éxito solamente es comparable a siguiente título, al Werther de Goethe, de 1774, en el que el mayor intelectual de Europa, recuerden que cuando Napoleón llegó hasta Weimar lo que quiso fue entrevistarse con Goethe, o sea, era el señor más importante del mundo intelectual, escribe una obra absolutamente sentimental con un protagonista que sigue siendo un hombre radicalmente enamorado, ¿no? Hasta el suicidio, ¿no? Y también tuvo lectores masculinos. De hecho, con el Werther, igual que lo que había pasado, la traslación esa de la literatura a la vida, pasa con el Werther. Se inician los famosos clubs de suicida en los que los chicos podían apuntarse si decían qué día habían decidido acabar con su existencia, ¿no? Entonces hubo clubs de suicidas y hubo una ola de suicidio y esas emociones habían impregnado también a los hombres. Entonces, como ven, la novela sentimental ha encontrado por fin acceso, la novela ha encontrado acceso a la poética, un acceso masculino a través de la defensa de las emociones. No solamente masculino, porque también hay que recordar a nuestra maravillosa Madame de Staël y su ensayo sobre las ficciones de 1795, que fue en parte traducido por Goethe para un periódico de aquella época, la Ohren. Y además Goethe extrae de Madame de Staël la idea de que la virtud más importante de la novela es esa capacidad para mover el corazón de los lectores y afectarles moralmente. Pero eso, claro, tenía unas consecuencias negativas bastante importantes, ¿no? Y generó un debate sobre la novela del que ha hablado muy bien Raketet-Sheffi, diciendo que, explicando cómo ese debate sobre todo se basaba en la cuestión moral de las lectoras, ¿no? La crítica rechazaba la novela, porque, como has visto ya en Lausanne, la crítica más tradicional, porque no cumplía ese papel moral. Y las lectoras la demandaban cada vez más. Tengáis en cuenta además de que el nivel de lectoras iba ascendiendo muchísimo. De hecho, a finales del siglo XIX ya prácticamente es equiparable. El nivel de analfabetismo masculino y femenino es equiparable, ¿no? El problema era que las lectoras, que eran las que más demandaban este tipo de obras, también eran las más sensibles a sus efectos. Aquí delante hay también sitio, no se preocupe. La teoría de Rousseau, que fue muy difundida y aceptada desde finales del XVIII y a lo largo del XIX, confirmaba que la mujer frente al hombre era un ser natural y por eso era más frágil socialmente e intelectualmente, en el sentido de la razón intelectual, ¿no? Pero tenía una superioridad emocional indiscutible. Éramos las reinas de las emociones y, sin embargo, esa condición natural nos hacía frágiles moralmente e intelectualmente. Por eso, precisamente, éramos un público muy peligroso para las novelas, ¿no? Por esa inestabilidad emocional. Es por eso por lo que empiezan a surgir un personaje, el de la lectora, que se convierte en protagonista de muchas novelas. Las Quijotas es una estirpe de lectoras sentimentales que desde mediados del siglo XVIII, como ven ahí, las primeras son 2 novelas de Charlotte Lennox, tienen la incapacidad de distinguir la vida literaria, la vida de ficción, de las novelas que leen, de la vida real. La primera, la Harriet Stuart, es una lectora apasionada de novelas que desde niña pues ve el mundo a través de las ficciones. Después tenemos la otra, la siguiente, La Mujer Quijote, el título ya es absolutamente significativo. La protagonista es Arabella, que se pasa el día leyendo y decide luchar, en vez de como Don Quijote por el mundo mejor, por un amor ideal y absoluto, ¿no? Quiere llevar a la vida lo aprendido en las novelas. Y esta saga de Quijotas continuó hasta el XIX, como vamos a ver, tuvo un desarrollo extraordinario. El sector de las lectoras, iba aumentando
y también los problemas supuestamente morales que se derivaban de esa lectura. Por ejemplo, tenemos entre los detractores de la novela a Pierre Pomme, que en su tratado sobre las afecciones vaporosas de ambos sexos dice que la repercusión de aquella epidemia de lectura estaba causando una auténtica patología en la salud mental y moral de las mujeres. El debate se basaba en los mismos términos prácticamente que en cuanto a las novelas sentimentales y las prohibiciones de la Inquisición. Es muy divertido leer los sermonarios del 16 y del 17, sobre todo los cartapacios recogidos, que hay bastantes todavía sin publicar en la biblioteca universitaria, de los conventos de monjas, ¿no? Y por qué les prohíben a las pobres monjas, que el único entretenimiento que tenían era la lectura de las novelas, por el peligro. Bueno, pues los mismos argumentos se siguen repitiendo en estas cuestiones de las Quijotas, pero llegamos a la Quijota más importante, que es Madame Bovary, ¿no? de Flaubert. Con ello llegamos también al último capítulo, que no sé si me da tiempo de hablar 5 minutos, vamos a saltarnos entonces a Fernán Caballero, que era parte de lo que iba a contar, Fernán Caballero precisamente porque hace novela sentimental, pero al mismo tiempo se emperra en demostrar a las mujeres que la vida y la literatura son dos cosas diferentes. Piensa que es un peligro extraordinario creer que lo que se lee en las novelas es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y de hecho, su personaje más famoso, Marisalada, la de la gaviota, es el modelo contrario al de la novela sentimental, pero eso también tiene ese final infeliz. Pero vamos a pasar entonces al tránsito desde a esta novela que empieza con Fernán Caballero, de la novela hacia el realismo, y que termina, claro, en mi otro ídolo, que es don Benito Pérez Galdós. Estamos en el año de celebración de su obra y de su legado, y con él también entramos en una transformación de esa novela sentimental y una recuperación de la tradición de las Quijotas, de las mujeres lectoras. Porque si recuerdan, tenemos entre las grandes protagonistas de la novela de Galdós mujeres apasionadamente entregadas a la lectura. Gloria, la protagonista de la novela del mismo nombre; Isidora, protagonista de la Desheredada; Tristana, las tres, ¿no?, son, como decía, herederas de esas mujeres afectadas por la lectura de la novela sentimental, ¿no? Y en los tres casos acaban perdiendo contra la vida. Se opone la vida y la literatura. La vida, como también nos había querido enseñar Fernán Caballero, no es como la pintan en las novelas. Galdós cuenta el caso en una y en otra ocasión, siempre lanzando sus ironías contra las predilectas lecturas femeninas, como por ejemplo aquí tienen un pasaje del doctor Centeno, que es del año 83, nos presenta a dos personajes femeninos, doña Isabel y doña Piedad, son las tías de la madre de Alejandro Miquis, y nótese el guiño quijotesco. Eran ambas hermanas discretas, bonitas, instruiditas, bien educadas y tirando a lo sentimental conforme a las costumbres y a la literatura de aquellos tiempos. Porque también hay que decir que eran las personas más leídas de toda la Mancha. Ahí está la Quijota, ¿no? Se sabían casi de memoria la Casandra, novela de tanto sentimiento que el que la leía se estaba llorando a moco y baba 3 meses. Conocían también otras obras muy en boga entonces, Ipsiboe, El solitario del vizconde de Alincourt, llenas de desmayos, lloros, pucheros y ternezas. Pero la lectura que más particularmente había afectado a Isabel era la de aquella dramática y espasmódica novela de Madame Cotén, Matilde o las Cruzadas, la comidilla más sabrosa de aquella generación archisensible. Por mucho tiempo duró en el espíritu de la joven la influencia de tales lecturas, que no le llevó a ningún sitio bueno, ¿no? Casi 10 años después del doctor Centeno, terminando el siglo,
Galdós publica Tristana en el año 1892, la protagonista es otra Quijota, hija de una lectora empedernida de novelas caballerescas y sentimentales, floja de sesera a causa de aquellos libracos. Ella misma, la Tristana, además el nombre lo recibe de su madre, claro, por la afición a los libros caballerescos, está envenenada por esos mismos ideales ficticios de lectura. Pocos años antes, en el 84, Gustave Claudin había afirmado, creo que era esto, no sé si lo tengo aquí, no, había afirmado que son sobre todo las damas ligeras las grandes consumidoras de novelas. Bien, para terminar, hoy más de 100 años después de estas obras, el escenario es bien distinto, aunque bien es cierto que las mujeres siguen siendo las mayores lectoras de novelas y sobre todo de novelas sentimentales, que bien podrían seguir comparándose con el recorrido que hemos intentado esbozar en este ratito. Queda la empresa para otra ocasión. Hoy solo ha habido tiempo para comprobar una interesante línea que conecta 3 momentos de la novela dedicada a las mujeres: la bizantina, la sentimental del Renacimiento, la sentimental del 18 con la saga correspondiente de Quijotas. Los 3 momentos coinciden con cambios del papel de la mujer en la sociedad hacia un mayor protagonismo y con 3 momentos fundamentales de la historia del género y de debates sobre el género. Así que creo que no puede dudarse que la historia de la novela y la historia de las mujeres lectoras está íntimamente relacionada. El vínculo que las une tiene que ver con las emociones, con las aspiraciones amorosas, eróticas o matrimoniales y con la relación entre vida y literatura. Muchas gracias. Bueno, como hemos sido estrictamente puntuales, yo creo que podemos dedicar 5 minutitos por si hay alguna pregunta, sugerencia, comentario, intervención. ¿No? Bueno, yo aprovecho y te lo digo. Crepúsculo lo he estudiado yo, desde este punto de vista, o sea que ya luego lo vamos viendo. Igual podemos hacer un apaño, porque realmente sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con el panorama que trazas y admirada del recorrido. ¿Ven? Yo no les mentía, ella sabe de todo. Ana. ¿Y esa tradición lectora es comparable en el mundo católico y protestante? Yo creo que sí. Voy a improvisar, porque no tendría que ponerme a estudiar para todo eso. Pero en el mundo protestante hubo más dificultad de acceso a la lectura que en el católico. Lo que pasa es que empiezan... Exactamente. Precisamente de eso sí estuve ayer, no directamente trabajando yo, pero sí por una conversación con mi marido, que sí es historiador, y estaba leyendo un libro sobre los índices de alfabetización que derivan de la Reforma Protestante y que fueron tan importantes, y la diferencia que había con respecto a España. Y estuvimos viendo un poco sobre eso. Eso fue solamente a finales del XVI, principio del XVII, sobre todo, pero ya en el siglo XVIII hay un aumento importante en España en proporción con los países protestantes. Pero, sin embargo, yo creo que la lectura de novelas no se vio tan afectada, porque precisamente los países protestantes son muchísimo más puritanos en las cuestiones de lectura, y porque la Inquisición, ya veis, por mucho que prohibiera, 25 ediciones, todas prohibidas. O sea, que hubo una difusión extraordinaria de esos libros prohibidos que se debían de pasar de mano en mano, y se encuentran en los conventos, ¿eh? No es que la prohibición no traspasara la... Entonces, supongo que sí, en algunos momentos determinados, yo creo que quizá puede ser el 17, la fecha en la que haya más diferencia en cuanto a lectores y lectoras, y después, pero el puritanismo, por ejemplo, del 18,
debió de cercenar mucho las lecturas. Habría que ver qué se publicaba, porque la lectura, por ejemplo, en el pietismo y tal, eran en la casa, la señora leyendo en la familia, pero eran libros piadosos. Efectivamente, eran libros piadosos, mientras que aquí se hartaban de leer novelitas sentimentales. Lo más divertido, de verdad, eso lo digo por si hay todavía gente sin saber de qué va a dedicar la tesis, son estas cuestiones de los sermonarios, de los que se está sacando muchísima información ahora, pero todavía quedan bastantes cosas por hacer, ¿no? Y sobre todo los sermonarios de los conventos de monjas. ¿Y desde cuándo hay esos sermonarios? Hay colecciones desde el 16, sí, desde finales del 16. Algunos están publicados y otros están en manuscrito. Hombre, que sería fantástica, porque lo mismo que tenemos que releer, no solo docentes primarias, sino tanta bibliografía que ahora con una mirada de género enfrenta cosas distintas, me imagino que sí. Por eso hablo de los conventos de monjas. Porque es que el señor que le echaba el sermón el domingo había estado confesándolas y sabía más o menos por dónde iban los tiros. Y entonces, claro, pero ese tema es precioso. Hay una novela maravillosa de un autor inglés que se llama... chino. La joven costurera china. ¿Si me permitís? ¿Alguien se acuerda de cómo es el nombre del autor? Exactamente, Sige. Exactamente, Balzac y la joven costurera china, que es lo mismo, pero en la represión de la China de Mao, exactamente, en los años de la Revolución Cultural. Y un chico que, leyendo a Balzac y El Conde de Montecristo y todos aquellos novelones, consigue enamorar a la guapa del pueblo, ¿no? Porque después, por supuesto, se va porque ya ha aprendido el mundo, pero incluso una alumna que tuve en uno de aquellos cursos de doctorado, que estaba viviendo había dado clase en un colegio, me parece que era en Arabia Saudita, decía que también intentan prohibir a las mujeres ese tipo tanto de novela como también de novela televisiva, porque después de leer todas esas cuestiones sentimentales, efectivamente ahí se remueven muchas cosas, ¿no? Y después están las mal casadas, como Madame Bovary, que lo que esperaba era lo que había leído en los libros. Por eso la cuestión de la vida y la literatura, o sea, la relación entre vida y literatura, el querer llevar a la vida lo que hemos leído en los libros, ¿no? Habernos creído los libros. Esta cuestión de las emociones. No sé si alguien más tiene algún comentario por ahí. Elena. Tal y como se ha estado viendo en la presentación, parece que el querer trasladar a la vida de la literatura siempre termina mal. Mi pregunta es, ¿en algún caso termina bien? En el caso de las Quijotas, todas como Madame Bovary, o sea, todas muy mal. Y de hecho es lo que cuenta también, eso Fernán Caballero lo que intenta. Yo creo que es que ella fue una víctima de esa historia, tuvo de sus 3 matrimonios, el primero debió de ser tremendamente infeliz y no se sabe mucho de ello, pero es muy probable que fuera el resultado de un enamoramiento provocado, porque ella era una grandísima lectora de novelas sentimentales y por eso ese emperro después en decirnos a todas que no nos creamos lo que nos cuentan las novelas y que la vida es muy distinta. Pero en el caso de las Quijotas, ¿no? Esa confusión sí siempre sale mal. Pero la novela sentimental que no se plantea ese problema, que te hace creer... Es que para que entres en esa novela sentimental no puedes jugar con la metaficción de hacerte ver que todo eso es literatura, porque entonces rompes el engaño y el encanto. Se trata de que te lo creas, que es maravilloso mientras uno se lo cree, ¿no? Pero es que así como funciona esa enseñanza moral, no puede terminar bien. Si termina bien, es que la sociedad está dando una complacencia a eso que no podía ser.